Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our subject today is authority. Nuestro tema de hoy es la autoridad. Y es vital, si quieres tener un testimonio que agrade a Dios, que demuestres que estás bajo su autoridad. Lo que significa que todo lo que hagas, cada pensamiento que tengas, cada palabra que hables, que hagas todas esas cosas reconociendo su autoridad sobre ti. Cuando te comportas así, tendrás una vida que le agrada a Él, que demuestra su justicia y que manifiesta la gloria de Dios en tu vida y a través de tu vida hacia otras personas. A eso es a lo que ha sido llamado todo discípulo del Mesías Yeshua. Una de las maneras como demostramos que estamos bajo su autoridad es cómo respondemos preguntas teológicas. Recuerda lo que dijo el Mesías. En un sentido general, él dijo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cualquier cosa fuera de eso es pecado. Te daré un ejemplo de lo que estoy hablando. Cuando alguien me hace una pregunta teológica, por ejemplo, Baruch, ¿crees en el nacimiento virginal? Mi respuesta es sí. ¿Crees en la doctrina de la Trinidad? Sí. ¿Crees que hay múltiples caminos para entrar al reino de Dios? No. ¿Crees que Jonás fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches? Sí. Cuando se trata de preguntas teológicas, debemos dar respuestas claras, directas y concisas. Simplemente decir lo que creemos. Y no tratar de disfrazar lo que realmente creemos con algún otro propósito. Recuerdo a un conocido maestro de la Biblia que ya partió para estar con el Señor, y realmente creo que está con el Señor. Pero algo que siempre me molestaba de él es que debido a que era una figura muy pública, participaba a menudo en foros donde le hacían preguntas teológicas. Pero en lugar de responder directamente las preguntas, mostrando que estaba bajo la autoridad de Dios, ¿qué hacía? Siempre respondía las preguntas de esta manera. Bueno, si aceptas esto como un punto fundamental y si crees que este otro punto es cierto, entonces estamos obligados a reconocer tal cosa. Pero nunca oías realmente cuál era su posición teológica. Creo que la razón de eso es que quería agradar a todas las personas. Pero recuerda lo que dijo Pablo. Pablo dijo, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Así que, demostremos siempre que estamos bajo la autoridad de Dios. Hablemos la verdad y dejemos las consecuencias a Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 20. Libro de Lucas, capítulo 20. Cuando estudias los evangelios, no importa a qué evangelio vayas, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, cuando estudias los evangelios, descubrirás algo. El Mesías enfrentó muchos conflictos, debido a que predicaba la verdad, o dicho de otra manera, porque siempre demostraba que estaba bajo la autoridad de aquel que lo envió. Y ese término precisamente demuestra su sumisión, que siempre hacía la voluntad de aquel que lo envió. Él estaba bajo la autoridad de su Padre Celestial.
Debido a eso, Dios no solamente le dio sabiduría, y estamos claros en que el Mesías es Dios. Él tiene sabiduría por el hecho de ser Dios, pero esto es para ilustrarnos algo. Vemos que el Mesías nunca fue atrapado por aquellos que iban allí para hacerlo caer con preguntas. Nunca pudieron engañarlo con sus trampas. Él siempre sabía la respuesta correcta que dar y la acción correcta que hacer. ¿Por qué? Porque estaba bajo la autoridad de Dios. Y esto es un ejemplo para nosotros. Nosotros también, cuando caminamos en obediencia, cuando decidimos someternos a la voluntad de Dios, cuando reconocemos en toda circunstancia su autoridad, Dios proveerá. Dios nos dará sabiduría y conocimiento. Dios se moverá poderosamente en nuestra vida y a través de nuestra vida para que sus propósitos se cumplan. Noten lo que vemos aquí. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 1. Leemos en el versículo 1. Y aconteció en uno de esos días. Lo que vemos aquí es que el Mesías ha dejado Galilea. Esto es más tarde en su ministerio, acercándose al final. Ahora está en Jerusalén y se acerca la Pascua. Eso significa el tiempo en el que Él entregará su vida. Esa hora de la que habló anteriormente, que aún no había llegado, ahora estaba muy cerca. Por lo tanto, fue durante ese periodo de tiempo, eso es lo que significa esta frase, y aconteció en uno de esos días en los que se acercaba el fin de su ministerio, cuando estaba a punto de morir. ¿Qué estaba haciendo? Dice que Él estaba enseñando al pueblo en el templo. La ubicación es muy importante. Él estaba allí en el templo. El templo se relaciona con la presencia de Dios y nuestra obligación de adorar a Dios. Les decía a las personas sobre cómo experimentar a Dios y cómo adorar a Dios. Si quieres adorar a Dios, necesitas demostrar que estás bajo su autoridad. Cuando demuestras que eres obediente, sumiso y reconoces su autoridad, vas a experimentar a Dios y vas a estar en una condición espiritual en la que serás capaz de adorar a Dios. Así que, Él está enseñando al pueblo en el templo. ¿Y qué más estaba haciendo? Dice, predicando el Evangelio. ¿Qué sucedió? Leemos aquí que el sumo sacerdote, los escribas, con los ancianos, ¿qué estaban haciendo? Lo estaban confrontando. Bien, aquí está este hombre que testificó perfectamente la verdad de Dios, que cumplió perfectamente la voluntad de Dios y que siempre estuvo bajo la autoridad de su Padre Celestial, como ejemplo para nosotros de que deberíamos hacer lo mismo. Pero, ¿qué sucedió? Los líderes espirituales, el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos estaban allí con un propósito. ¿Cuál propósito? Con el fin de confrontarlo. Y noten de qué hablaron. Leamos ahora el versículo 2, que dice: y hablaron con él, diciéndole: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, ¿de qué cosas estamos hablando? De sus milagros, de todas las cosas que Él hizo para revelar su identidad. Verán, cuando analizamos la vida de Yeshua, y por supuesto me refiero a Jesús de Nazaret, lo que aprendemos de Él es que todo lo que dijo, todo lo que hizo, revela su identidad, lo que los teólogos llaman su personalidad. Y también hablamos de la identidad y la obra del Mesías. Cuando tomas una clase introductoria de teología sistemática, probablemente una de las primeras clases que tomarás será la persona y la obra de Cristo. Y eso significa que entendemos que hay una relación entre quién es Él, su identidad, y las cosas que estaba haciendo.
Fue debido, en otras palabras, a que Él es el Hijo de Dios, que Él hacía todas las cosas que hacía, y decía todas las cosas que decía. Lo que encontramos aquí es que al liderazgo religioso no le gustaba lo que Él estaba haciendo, y lo cuestionaban. Por esto vinieron, y noten la pregunta. Ellos hablaron con Él diciendo, «Dinos, ¿con qué autoridad estas cosas tú haces? ¿O quién es Él que te dio a ti esta autoridad?» Así que a ellos no les gustaba lo que Él decía, no les gustaba lo que Él hacía y querían saber bajo qué autoridad actuaba. Algunos estudiosos señalan que estaban tratando de intimidarlo con el objetivo de meterlo en problemas con el Imperio Romano, para ver si lo que hacía era aceptable para Roma. Y entendamos algo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no necesita la aprobación de nadie. Él es Dios con nosotros, como dijo Isaías, Emmanuel. Pero, sin embargo, este que es Dios, completamente Dios, como dijo Pablo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él es completamente Dios, pero sin embargo, demostró la autoridad de su Padre en todo lo que hacía. Y ahora estos líderes vienen a Él queriendo saber por qué medios o quién fue el que le dio la autoridad para hacer estas cosas. Y de nuevo, ellos le estaban tendiendo una trampa. Verso 3. Pero, respondiendo, les dijo directamente, «También yo les diré a ustedes una palabra, es decir, una cuestión». En contexto, esto significa, yo también quiero hacerles una pregunta. Noten esto. Yeshua, aunque es Dios, también en este pasaje, debido a su sumisión, vemos que tiene acceso a la sabiduría de Dios, a la verdad de Dios, al conocimiento de Dios. Y de nuevo, ya que Él es Dios entre nosotros, siempre tiene este conocimiento y esta sabiduría. Es parte de su identidad. Pero en este pasaje se nos enseña que cuando reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida, también tendremos acceso a la revelación de Dios, a su verdad, a su conocimiento, a su sabiduría, para que el enemigo no nos engañe y no nos aparte de los propósitos de Dios. Quiero simplemente decir algo antes de continuar. Cuando estás bajo la autoridad de Dios, ¿sabes con qué estarás comprometido? Con los propósitos de Dios. ¿Y sabes con qué no estarás comprometido? Con tus propios deseos, tu voluntad y tus planes. Todo eso lo dejarás a un lado, porque reconoces algo, que tus planes, tus propósitos, tus deseos, tus anhelos, se originan en la carne, dentro de ti. Pero los planes de Dios, sus propósitos y su voluntad, se originan en Él. Él, que conoce todas las cosas, está plenamente consciente de lo que sucederá mañana. ¿Acaso tú lo sabes? ¿Sabes con qué te vas a encontrar? No lo sabes, pero Dios sí. Así que si quieres estar preparado para el futuro, si quieres vivir una vida que agrade a Dios, si quieres tener un testimonio que realmente lo glorifique a Él y que esté ungido para influir en otros, entonces caminarás en sumisión, con humildad, y demostrarás que estás bajo su autoridad. Te pregunto algo. Cuando las personas te ven, y por cierto, te están viendo, pueden percibir a un hombre o a una mujer, a un adolescente o incluso a un niño que está bajo la autoridad de Dios, que no toma decisiones por sí mismo, que no hace lo que le parece correcto según su propio criterio, sino que confía en la revelación de Dios y en su verdad. Insisto, cuando las personas te ven y lo hacen, pueden ver a una persona comprometida con vivir bajo la autoridad de Dios. Eso es sabiduría.
Y es cuando demuestras que estás bajo su autoridad que tendrás acceso a la provisión de Dios, que Él te dará poder y te dará su perspectiva. Sigamos leyendo. El Mesías dice: también yo les diré una cosa, o tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál pregunta? Leemos: díganme ustedes a mí. Pasemos al versículo 4. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El Mesías llega al meollo del asunto. Está claramente documentado bíblicamente, y el pueblo de ese entonces lo entendía bien, que Juan era, como él mismo lo afirmaba, el precursor del Mesías. Era el que preparaba el camino. ¿Y qué hacía? ¿Cuál era su ministerio principal? Él llamaba al pueblo a un bautismo de arrepentimiento. Y vemos algo. El arrepentimiento es fundamental para la salvación. ¿Y qué es el arrepentimiento? Mucha gente no lo sabe. El arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios, aceptar sus estándares de lo que es correcto y aceptar sus estándares de lo que es incorrecto. Cuando haces eso, ¿sabes qué descubrirás? Descubrirás de ti mismo que no eres perfecto, que eres un pecador, que eres injusto, que necesitas el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Cuando nos encontramos a nosotros mismos, habiendo aceptado los estándares de Dios, y lo diré de otra manera, aceptando los mandamientos de Dios como la verdad, detectaremos nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad de un Redentor, y eso nos llevará directo al Evangelio. Ese es el único mensaje, porque no hay una multiplicidad de caminos hacia el reino de Dios, solo hay un camino. Solo hay un Salvador, no hay muchos salvadores, solo uno. Un camino y solo un camino para entrar al reino de Dios. La fe en la obra del Mesías en la cruz. El hecho de que Él murió en esa cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo único en lo que uno tiene que creer para ser redimido eternamente, salvo para siempre. Así que confesamos nuestros pecados y nos volvemos a aquel que murió por nosotros en nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Esa es la única manera en que somos salvos. Así que dice de nuevo el verso 4, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Ellos simplemente debieron haber respondido la pregunta. No era una pregunta difícil. De hecho, la Escritura dice que muchos de los líderes, miren en algún momento Mateo capítulo 3, muchos de los líderes en Judea, ¿qué hacían? Iban al bautismo de Juan. El hecho de que iban, junto con toda Judea y Samaria, y las regiones cercanas, el hecho de que iban significaba que creían en el bautismo de Juan, que él fue enviado por Dios y que vino, como dice la Escritura, en el espíritu de Elías. Así que ellos lo sabían, pero no querían responder. Fíjense aquí, en el versículo 5. Pero ellos razonaban entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y es cierto. Pero, ¿por qué no simplemente responden la pregunta? ¿Por qué no solo hablan desde su corazón? ¿Creen que el bautismo de Juan era del cielo? ¿Que Dios lo había llamado y que esto era de Dios, conforme a sus planes y propósitos? La respuesta es obviamente sí. Sí lo creían. Ellos seguían a Juan. Pero no querían confesarlo. ¿Por qué? Bueno, nota de nuevo el versículo 5. Pero, eso significa en contraste con la verdad, estaban razonando entre ellos diciendo que si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Versículo 6. Pero, si decimos de los hombres, entonces, ¿qué pasará? Si ellos dicen, ¿saben? El bautismo de Juan no era de Dios, era solamente de los hombres. Y haré una pausa un momento. Estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Te has dado cuenta? Lo diré de otra manera. Estamos viviendo en tiempos bíblicos. ¿Por qué lo digo?
Dios está retornando, tal como lo prometió proféticamente, está retornando al pueblo judío de vuelta a la tierra de Israel. Mi familia es un ejemplo de eso y hay millones que somos ejemplos de ello. Te encontrarás con teólogos liberales, que te dirán, bueno, el hecho de que haya una nación de Israel es obra del hombre. Dios no está involucrado en eso. Pero espera un momento. Dios dijo una y otra vez, proféticamente, que en los últimos días Él traería a su pueblo de vuelta a su tierra. Y está sucediendo. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Esto no es casualidad, ni es obra de hombres. Así que ellos dicen algo que comprenden muy bien. Mira el versículo 6. Pero si dijéramos, de los hombres, ¿qué haría todo el pueblo? Ellos nos apedrearían. Piensa eso. Todas las personas, todo el pueblo, la gente sencilla, la gente común, también los que eran líderes comunales y los líderes espirituales, todos lo entendían, que había un consenso total sobre el bautismo de Juan. Eso era de Dios, era un mover divino. Todos lo presenciaron, todos entendieron la unción. El espíritu de Elías estaba sobre Juan con un propósito. Pero, ¿qué dijeron? Mira de nuevo el verso 6. Pero si dijéramos, de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque estaban persuadidos de que Juan es un profeta, que él debe ser reconocido como un profeta y como un profeta de Dios. Todo el pueblo lo vio. Lo vieron en el compromiso de Juan. Juan no estaba entregado a ropas finas. Juan no estaba atado a las más finas delicias que estaban disponibles. Él era un profeta del Señor. Era un siervo. Fue usado por Dios. Él vino, como la Biblia nos lo dice, en el espíritu de Elías. Pero Juan llevó una vida muy sencilla, vistiendo un manto de pelo de camello, que era algo despreciado. A la gente no le gustaba eso. Él tenía un cinturón simple y se alimentaba de langostas que sumergía en miel de dátiles. No miel de abejas, que era costosa, sino miel hecha con dátiles que encontraba en el suelo. Él mezclaba algunos y hacía una jalea para comer langostas. Vivía de la manera más económica, de la manera más austera. A él no le interesaban las cosas más refinadas del mundo. Era un hombre sencillo, entregado a las cosas de Dios. Estaba comprometido con el reino de Dios, no con las cosas de este mundo. Así que dice, porque estaban persuadidos, ¿quiénes? Y este término persuadidos presta atención a la gramática. Está en tiempo perfecto, lo que significa que estaban convencidos en el pasado, siguen convencidos hoy y seguirán estando convencidos de que Juan era un verdadero profeta. Mira ahora el versículo 7. Noten la respuesta. Ellos mintieron. Conocían la verdad, pero no querían admitir la verdad, lo que realmente creían. Ellos respondieron, pero ¿qué respondieron? No sabemos. Ellos no quisieron responder, ocultaron la verdad. ¿Por qué? Muy sencillo. No estaban bajo la autoridad de Dios. Escucha esto. Cuando estás bajo la autoridad de Dios, te sentirás obligado a decir la verdad. Y si no lo haces, Hashbe Shalom, lo que significa Dios no lo quiera, si no lo haces, no tendrás paz. Te sentirás muy cargado interiormente por decir esa mentira. Pero ellos no tenían problemas con eso. Hicieron lo que consideraban conveniente en sus propios ojos. No les preocupaba la verdad, no les preocupaba responder la pregunta con integridad, conforme a lo que realmente creían. Estaban tratando de manipular la situación según su voluntad, en lugar de ser sumisos a la voluntad de Dios. Cuando estás bajo su autoridad, estarás comprometido con su voluntad. Noten la respuesta. Pasemos al versículo 8, nuestro último versículo. Y Yeshua les dijo, tampoco yo les diré
¿Con qué autoridad yo hago estas cosas? Algunos comentaristas señalan esto. Él no respondió la pregunta ¿por qué? Porque conocía sus propósitos. Él sabía que ellos conocían de dónde venía su autoridad, pero simplemente querían que él lo dijera. Estoy bajo la autoridad de Dios. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, declarar eso significaría que estaba confesando que Él es el Mesías. Ahora, Él sí lo confesó, que Él es eternamente el Mesías. Pero, fíjense, la gente no estaba lista para eso. La gente no estaba lista para escuchar quién era Él realmente, cuál era su identidad, lo que vino a hacer y lo que hará. Todavía estaba en el período de tiempo en el que, ¿qué estaba Él haciendo? Enseñando en el templo. ¿Por qué? Porque debía enseñarle al pueblo quién era Él, cuál era su identidad, y no solo quién es Él, sino también su propósito. Todavía estaba en el proceso de revelar por qué había subido a Jerusalén. ¿Él subió por qué razón? Por la Pascua. Cuando escuchas la Pascua, ¿en qué debes pensar? En la muerte. En la Pascua algo tiene que morir. ¿Y qué será? Si regresamos a Egipto, la Pascua siempre se trata de la muerte, porque alguien tenía que morir, ya sea el cordero o el primogénito. Pero en cada hogar habría una muerte. Y Él subió para la Pascua, lo que significaba que Él iba a morir, que iba a entregar su vida. Verán, la razón por la que Él no respondió inicialmente es porque todavía estaba enseñándoles que Él era ese siervo sufriente. Incluso hoy en día en el judaísmo, ese concepto de un siervo sufriente, aunque la Biblia habla de ello, aunque los profetas lo enseñaron y la gente debió haber estado consciente de ello, no lo estaban. ¿Por qué? Bueno, incluso hoy en el judaísmo no se nos enseñan las Escrituras. Y muchas veces dentro de la iglesia cristiana tampoco se enseñan las Escrituras. Tenemos que estar en una congregación donde haya un compromiso verdadero con la palabra de Dios. Porque cuando estás comprometido con la palabra de Dios, caminarás bajo la autoridad de Dios. Tendrás acceso al poder de Dios, la provisión de Dios, la perspectiva de Dios, para que puedas vivir de una manera que lo glorifique a Él. En la medida en que reconozcas y demuestres que estás bajo su autoridad, será la medida en que Dios te usará. Seamos fieles, seamos sumisos. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.